Vamos a hablar con vos, gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, ¿tuviste oportunidad de ver la parte del discurso que pasé de Máximo Kirchner, que pasamos acá de Máximo Kirchner? Sí. ¿A quién le hablaba Máximo Kirchner, Mariana? Recién escuché atentamente tu editorial y, claro, la política, en realidad, la lectura de la política importante es medirla en los hechos, ¿no? Por eso vos decías menos palabras y gobiernen más. Realmente uno no puede cercenar la palabra, pero sí medir los hechos en la política. Entonces yo creo que a esta altura de las circunstancias, hacer una lectura de lo que pueda llegar a decir o dejar de decir es irrelevante, claro. Pero le está mandando un mensaje al presidente. Mira, la realidad es lo siguiente. Nosotros estamos asistiendo en este último tiempo, y ahora como que se ha precipitado aún más, a una especie de festival de humillación y degradación permanente. Mira, Javier Gomá, que es un escritor y filósofo español, que recomiendo el kirchnerismo a toda la clase política, ¿no? Hay un libro muy importante, se llama Dignidad, y otro es Ejemplaridad en la función pública. Javier Gomá dice que nadie puede atentar contra la dignidad sin envilecerse y sin degradarse. Entonces acá lo que tenemos es un proceso de descomposición en vivo, ¿no? Públicamente, y un festival de humillación permanente, donde hay como una especie de carrera constante del grupo gobernante por ver quién es más olfa, ¿no? ¿Quién es más olfa de la actual vicepresidente? Que también en ella ves cómo hay una exhibición de fragilidad cognitiva. O sea, vos tenés en este espantoso escenario de degradación y de descomposición, un presidente que es el ejemplo de la humillación. ¿Por qué lo humillan, decís? Porque él se humilla a sí mismo. Él deja ese lugar, él está en ese lugar, se deja humillar, pero él es el peor enemigo de sí mismo. Yo creo que no hemos visto nunca en la historia argentina un ejemplar como este, ¿no? Donde permanentemente la palabra, que es lo más importante, la herramienta más importante en la política y en la comunicación política, la palabra para el presidente es un atentado, ¿no? Y le interviene en la palabra al punto tal que le escriben los discursos para que deje de cometer errores. Pero es un presidente que no está en funciones, está solamente sentado alquilando el sillón de Rivadavia, y que se jacta además de la humillación, él y el resto de las personas que gobiernan la Argentina. Y bueno, y vemos al hijo de la vicepresidente en esta secuencia. Vos lo conocés hace tiempo. ¿A quién le habla? Porque viste que es enrevesado para hablar, no se entiende, manda mensajes para todos lados. A mí eso ya me provoca, me da como oscuro, no me da transparente. ¿A quién le habla? ¿O a quiénes le habla? ¿Sabés qué pasa, Luis? Yo ya dejé de escuchar hace mucho tiempo. Claro. Por eso te decía, es importante leer los hechos en la política, más que los dichos, porque si llevamos, ¿no?, la secuencia de los dichos, hasta ni siquiera tienen archivo de memoria reciente, ni siquiera te digo, ¿no? Qué sé yo, 10 años atrás. Pero ni siquiera memoria reciente. Los dichos, ¿son parte de este gobierno? Máximo Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, no saben Massa. Dónde están parados, Luis. No saben dónde están. No saben dónde están parados. Mira, hay una cosa interesante acá también, ¿no?, en este proceso de descomposición. En gran parte de la clase política, ojo, porque yo recién escuchaba lo que vos planteabas respecto a la oposición, pero sobre todo de aquellos que decían ser los representantes y representaban y referentes de los más vulnerables, ¿no? El peronismo se ha quedado sin base de representación, ¿no? Está totalmente desdibujado. Yo no he visto nunca una cosa igual en ninguno de los gobiernos peronistas. Vos podías verlos más hacia la izquierda o más hacia la derecha, en facetas más neoliberales o no, intervencionistas, privatizadas. Que no tiene norte. No. Además de que no tiene norte y no tiene rumbo, no saben a quién representan. Ellos han entregado a la miseria, a la pandemia, a su base de representación. Mirá, yo creo que estamos viviendo la catástrofe y la situación más traumática desde el restablecimiento de la democracia, en este momento, ¿no? ¿Más que 2001? Sí, mucho más que 2001. Porque hoy tenemos un porcentaje de pobres excluidos más grande. Y porque además la dinámica, porque muchos de nosotros ya no tenemos resto, y muchas de las personas que nos miran
ven a sus hijos irse y exiliarse. Yo tengo parte de mi familia y mis amigos, esto lo he contado, fuera de la Argentina, y muchos de los que nos están escuchando ven si pueden retener o no a sus hijos o amigos que se están yendo de la Argentina. Es increíble, porque parecería que muchos de nosotros perdimos parte, bueno, muchos miles de argentinos, perdimos parte de nuestros familiares más queridos y amigos. Creo que este es el éxodo más grande del 2001, ¿eh? ¿Es el éxodo también? Es el éxodo más grande por un lado, en cantidad de personas. Por un lado están las víctimas de COVID, que vos también tenés, ¿no? Gente conocida, un montón, todos tenemos gente conocida, muy querida, muy cercana. Sí. Y por otra parte, todos conocemos, y no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, en todo el país, gente que se está yendo o que intenta un futuro mejor. Exacto. Entonces, a ver, cuando retomamos y tratamos de analizar esta situación, es un desquicio, ¿ok? Estamos ante personas que yo te decía, acá hay un festival de fragilidad cognitiva importante, entonces ya no podés ni siquiera encasillar de qué se trata la política o los lineamientos políticos. Estamos en fases de degradación respecto a condiciones de la humanidad, de la condición humana, ¿no? Entonces, esto es vergonzoso, es humillante, aún hasta escuchar. Yo cuando estoy en el Congreso muchas veces me generan situaciones de mucha incomodidad. Hay situaciones de mucha incomodidad. La violencia como naturalizada en los gritos, en los insultos, en la palabra, en los discursos degradados. A muchas veces me pregunto a quién les hablan, ¿no? Entonces, cuando yo te decía, no tienen... de los hechos de corrupción, ¿no? Bueno, es que no hay justificación. Nunca puede haber justificación en los hechos de corrupción, ¿no? La realidad es que aún en pandemia, ¿no? El otro día la AGN estaba mirando, está revisando más de 600 mil millones de gastos que no han sido rendidos en plena pandemia. Entonces, yo te decía, estamos viviendo una situación más traumática desde el restablecimiento de la democracia y en esta emergencia global, las personas que estaban al mando, yo creo que podemos hacer un paralelismo con el Titanic, en vez de ofrecer los botes salvavidas a las personas más frágiles y desprotegidas, se subieron ellos. Dejaron el barco a la deriva y sin capitán. Porque, ojo, que también acá hay responsabilidad de la oposición. ¿Sabes por qué? Mira, cuando esto empezó, solo nosotros, la coalición cívica, ofreció al Poder Ejecutivo, al gobierno, la creación de un comité interpoderes para la emergencia. ¿Con el tema de la pandemia? Exactamente. Claramente no fuimos escuchados. ¿De qué se trataba eso? Claramente cuando tenés situaciones como esta, ¿no? De extrema emergencia, donde hay imprevistos, por supuesto todos nos vimos sorprendidos en el mundo, tenés que tratar de ver la posibilidad de colaborar. En la República hay 3 poderes. Uno directamente se borró, que fue el Poder Judicial. ¿Recordá? Se llamó a feria. Y estuvo ausente durante meses. Silvina siempre lo dice, era increíble. Eso fue increíble. Es como que porque ¿qué pasaba? No... ¿Qué es lo que nosotros teníamos que evitar? Las arbitrariedades y los excesos de un gobierno tirano. Que sabíamos que esto iba a ser utilizado como botín. Y que la situación de emergencia iba a ser que, claro, obviamente se excedieran. Vimos, ¿no? Todas las muertes, las persecuciones y los atentados contra los derechos humanos. Hablando de lo que vos estás hablando, vas a decir que no te sorprende, pero... Sí. Y después te voy a pedir, Silvina, que me identifiques a Díaz, ¿no? Ramón Ángel Díaz no es el técnico de River, sino es un Ramón Ángel Díaz, que se escribe con J, es Díaz, y es el jardinero de la vicepresidenta. Pero sé que no te sorprende, pero si coincidimos en que la información dice, porque se reveló, el dato está, sí, que el jardinero, Díaz, y la señora, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Zoza Gómez, o Gómez Zoza, que era su empleado doméstico, recibieron antes que cualquiera las dosis de Sputnik en enero, cuando todo el mundo en Santa Cruz debería recibir en abril. ¿Vos qué inferís? No me sorprende, por eso te digo, a mí me sorprenden los sorprendidos. Escúchame una cosa. En este país mataron a un fiscal y no hay justicia. En este país vimos cómo revolearon bolsos y no hay justicia. En este país la vicepresidenta tiene 6 causas elevadas a juicio oral y hubo más de 7 pedidos de prisión preventiva. Es vicepresidente de la Nación. ¿Cómo me va a sorprender? ¿No? A mí me parece lo siguiente en este punto. Tampoco uno puede ser iracundo frente a esta degradación. No. ¿Me explico? No, pero datos. Mira, ¿ves? Estos datos, el texto es del fiscal de la PIA, de Sergio Rodríguez. Ahí está Flores Cardoso, todos los que recibieron vacunas en esa época, el 30 de abril. Y ahí está Díaz Ramón Ángel con J,
72 años, bueno, está como fuera de foco, ¿no? Pero tiene el número de partida, todo. Abajo, arriba está Sasso, Gómez, Soledad. Primero, son la empleada doméstica de Cristina y Sí. Quiero decir, vos los conocés porque en Río Gallegos se conocen todos. Sí, claro, los conocemos. Escúchame, se robaron un país, no se van a robar las vacunas, ¿no? Son personas que además se enriquecieron todas. Recordemos hace muy poco, además, ¿qué pasa en la Argentina? Hay tal rutinización de la violencia que hasta naturalizamos crímenes. Y recordemos la muerte, Del fiscal. y la muerte de Fabián Gutiérrez en el Calafate. Secretario privado de Cristina Kirchner. ¿Vos tenés alguna otra información más allá de Yo lo lo he que dice dicho la causa? públicamente, claro. Yo lo he dicho públicamente, que claramente no solo eran estos chicos los involucrados en el crimen de Fabián Gutiérrez, sino que había una logística detrás y que Fabián intentó hablar con Cristina Kirchner varios meses antes y que tuvo comunicación con personas cercanas a ella y que sospechosamente el único celular sin custodia y que llegó destruido aquí fue el de Fabián Gutiérrez, porque allí lo que se iba a notar era con quién había hablado antes y con quién estaba manteniendo contacto. En el Calafate es imposible entrar sin ser visto, hay cámaras por todos lados, ¿Ah, sí? y es el condado de Belloni. Belloni es una intendente. persona que tiene en su currículum un muerto. ¿Qué? Claro, Belloni, el intendente, ¿Javier asume, Belloni? así es, ¿Pero cómo muerto? a los 20 años, una persona, él estuvo involucrado en un crimen, Néstor Kirchner en ese momento era gobernador, y bueno, y le pagó eso, lo protegieron. Santiago Lozada fue su, mirá vos lo que me acabo de acordar, Santiago Lozada fue su abogado. ¿Ex de Romina Mercado? Así es, efectivamente, fue fiscal también, que fue el que sobreselló a Néstor Kirchner de todas las causas, que era la pareja de Romina Mercado, sobrina de Néstor Carlos Kirchner. Entre otras las causas de los fondos de Santa Cruz. Así es. Entonces, ¿cómo iba a terminar la cosa? Obviamente, ¿no? Belloni como intendente en Santa Cruz, vinculado también a cuestiones del narcotráfico, ¿no? Para mí está totalmente relacionado. Lejos está de no estar involucrado en esta situación. Entonces, y ahí déjame decirte una cosa, cuando esto sucedió, ahí también pasó algo. ¿Estás hablando de Fabián Gutiérrez? El tema de Fabián Gutiérrez, efectivamente, ¿no? Para los que no, Fabián Gutiérrez, ex secretario privado durante mucho tiempo. Primero Néstor Kirchner y después Cristina Fernández Kirchner. Así es. Fabián Gutiérrez era una persona, un chico que vivía en una casa de plan de vivienda, que vivía de un sueldo básico, mínimo, de la administración pública, y bueno, y terminó procesado por enriquecimiento, arrepentido, confesando, habló. En el caso Confesó de los efectivamente en los cuadernos que él veía cómo se trasladaba el dinero a las valijas. Pero bueno, a ver, ¿a qué vamos? ¿Por qué atamos el tema Porque vos me mencionabas al jardinero y a la persona que trabajaba, a la empleada que se había vacunado, pero obviamente estas personas van a acceder a eso si vieron que la vicepresidenta se robó un país y es vicepresidenta, lo vieron a Fabiano, a Daniel Muñoz y se enriquecieron. Entonces se han borrado, déjame terminar, se han borrado los parámetros morales y culturales. Entonces las personas acceden a todo y para ellos el Estado... Es natural. Es una cosa natural. Se borró el tema de lo privado y lo público. La provincia es de ellos, el hospital es de ellos, las vacunas son de ellos, ¿no? Yo te pregunto, no es porque quiera particularizar en ellos, pero quizá ellos dicen, si mi jefa, si la vicepresidenta lo pide, yo ¿por qué no me voy a vacunar? Debe estar bien. Obvio. Yo digo, debe haber habido un llamado a Cristina, así como un llamado de Yo Ginés. creo que no es necesario. Mira, está todo tan degradado en Santa Cruz y en gran parte de la nación que ni siquiera, ya no. Es decir, ya hay una cadena de complicidad. Eso es la impunidad. Se te rompen los lazos sociales y la responsabilidad y la conciencia de los hechos. Entonces, cuando vos ya perdés la conciencia de tus actos y las consecuencias de la conciencia de tus actos, cometés delitos, ¿no? Por eso un grupo de adolescentes mata criminalmente bajo tortura durante horas al ex secretario de la vicepresidenta de la Nación. ¿Puede haber sido que querían saber dónde estaba el tesoro? Por supuesto, lo confesaron. Pero quiero decir, ¿eso no significa que haya sido un crimen político o sí? Claro que es un crimen político. El dinero era de todos los argentinos. Él había sido lo único que fue durante toda su vida secretario privado de Cristina, arrepentido en una de las causas más importantes de la Argentina. Seguía en ese momento con la figura de arrepentido. Debió haber sido custodiado por el Estado. Jamás Fabián Gutiérrez pudo haber ido sin custodia al Calafate.
tierra enemiga. ¿Cómo es posible? Enemiga porque... Porque estaba el kirchnerismo gobernando y porque estaba Cristina en su lugar en el mundo. Y él sabía perfectamente que su vida estaría en riesgo allí. Entonces, esto no puede sorprender a nadie, ¿no? Pero a ver, ¿qué hay? Hay una cadena de complacencia con el delito. Y lo que hay es una enorme... Y claro, sí, hay generaciones enteras que viven con eso, que no tienen otra cosa para poder comparar. Entonces, lo que ahí se consolida es la ceguera moral. Vos inhibís todas las alertas, ¿no?, que a vos te van marcando en estos parámetros de conducta, las inhibís, las bajás, y bueno, y vas y transcurrís en ese canal donde hay complacencia con el delito y donde terminas matando al exsecretario de la vicepresidenta en búsqueda del tesoro, del botín. Porque ¿qué veían esos chicos? ¿Qué veían los santacruceños? La mayoría de los funcionarios públicos, megamillonarios, con aviones privados, con yates, con autos de alta gama, con propiedades, con 22 veces la capital federal en estancias, por ejemplo. Y el uso del gobierno para capturar las cajas políticas. El otro día yo te escuchaba y te veía con Alfredo Leuco ya hace algunos días. Lo que me contaste de la hidrovía, lo que contaste de la hidrovía, ¿puedes hacer una síntesis? ¿Por qué? No porque yo no lo entienda, ¿no? Porque cuando uno dice hidrovía, yo decía hidrovía, Paraná, mercadería, y vos decís hidrovía, Paraná, mercadería, narcotráfico, delincuencia, caja política de miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. ¿Qué es? Y además, bueno, la hidrovía es la columna vertebral del sistema federal argentino, es por donde sale la mayor parte de las exportaciones, más del 80% de las exportaciones. ¿De todo el país? De todo el país. Cereales, automóviles, todo lo que se ocurra sale por la hidrovía. La hidrovía genera indirectos o directos miles de puestos de trabajo y es el principal pista de ingreso de divisas en la Argentina. Es la principal. La hidrovía es, además de eso, un ámbito absolutamente propicio y que está siendo visto por los organismos de investigación criminal del mundo como una de los accesos de egreso y de ingreso no solo del crimen organizado. Estamos hablando de narcotráfico, de trata y de contrabando, de todo tipo de cosas, ¿no? ¿En serio? Así es, efectivamente. Pero hay fronteras. No hay frontera alguna, no hay control alguno. No hay control alguno. Ahora, en resumidas cuentas, ¿qué significa el tema de la hidrovía? Es lo que Elisa Carrió denominó hace mucho tiempo patrimonialismo corrupto. ¿Qué es? Es con la apariencia de una estatización, lo que hacen es una privatización encubierta. Perdón, te interrumpo. Les quiero recordar a todos que hace unos días firmaron un decreto donde durante un año la hidrovía va a estar intervenida y va a estar manejada por el Estado. Estatizada, sí. Estatizada, que es el mismo señor que maneja la Administración General de Puertos y además es sindicalista del sindicato de veloportuario. Ya tenemos consecuencias graves con eso. Pero déjame terminar. Hoy ya tenemos consecuencias bastante graves con el tema de la injerencia del Estado. Sí, muy graves. Pero déjame terminar de esta definición. ¿Qué es el patrimonialismo corrupto? Ya lo vimos, nosotros lo vimos con YPF, lo vimos con Aerolíneas Argentinas, con AISA. ¿Qué es? Con la apariencia de una estatización, es una privatización encubierta mediante una licitación direccionada y amañada para los testaferros o amigos del poder. Así va a terminar la hidrovía. Acordate lo que te estoy diciendo, y esto es algo que adelantó porque, a ver, el tema de la hidrovía lo viene investigando la coalición cívica hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias reales, actuales, de la intervención del Estado? ¿Es para mejorar la producción o las exportaciones? Mira, la hidrovía hoy tiene la bajante histórica más preocupante de la historia. Y acaba de salir una resolución donde le prohíben a Jean Denul, que es CEMEPA, Hidrovía Sociedad Anónima, el accionista belga, ¿no? El que tiene la draga, exactamente, el belga, le están prohibiendo que haga sobredragado. ¿Qué es sobredragado? Es dragar 2 pies más. Es decir, ¿qué pasa? Hoy, en este momento, hay una de las bajantes más importantes de la histórica, ¿no? Histórica, que está significando una pérdida megamillonaria, está significando más de 335 millones de dólares en 6 meses para todo lo que es el complejo agroexportador y productor de la Argentina. ¿Por qué? Porque, mira, vos necesitas mínimo 36 pies. La idea era llegar a 42 pies. ¿Por qué? Porque los barcos están siendo cada vez más grandes y para poder cargar mayor cantidad de toneladas. Entonces tenés que dragar más. Tenés que dragar más. Hoy, ¿qué pasa? Hoy estamos con esta bajante que impide el acceso de estos buques. Entonces tienen que hacer un sobredragado que ya se ha hecho.
Ahora, ¿esto le significa dinero al Estado? No, porque esto está cotizado dentro de los requerimientos de la Hidrovía Sociedad Anónima, donde te dice, mira, en el 90% del tiempo yo te tengo que dragar 36 pies. ¿Y a dónde Entonces, querés no hay llegar? que pagar más. ¿A dónde? Bien, ¿qué resolvió el gobierno ahora? Le dijo, no draguen. ¿Por qué? ¿Eso qué va a significar? Ahora están todo el mundo de alerta, impactados. La Bolsa de Comercio acaba de sacar, de Rosario, acaba de sacar un comunicado, y toda la cadena, ¿no? Estuve recién hace un ratito, me crucé justamente ayer con un práctico y me hablaba espantado de esta situación. Me dice, no podemos creer lo que está pasando. Y yo les decía, miren, los quieren de rehenes. Vos pensá, el otro día miraba proyecciones ¿Quieren de respecto rehenes a quién? al sector productivo. El Al proceso, campo, a ver, cuanto peor mejor, Luis. El proceso es el siguiente en el Es manual Santa Cruz, político. Es Santa Cruz. Te saco la independencia económica para transformarte en rehén del Estado. Te robo las empresas. Te robo las empresas, O te te las la vacío intervengo, y- o te y las hago que te- vacío, exactamente. O hago que vos me empieces a perder, ¿no? Capital, rentabilidad, ganancias, ¿no es cierto? Entonces, y que termines arrodillado para que yo termine el tema de la prebenda y el clientelismo. Pero pasa otro estadio, porque el tema es tenerte de rey y extorsionarte. ¿Por qué? Porque en realidad vos estás viendo una creciente cantidad en toneladas y en dólares de exportaciones. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, a ver, ¿de qué manera nosotros a este sector lo tenemos subordinado para negociar? Lo mismo que el campo, ¿no? Exacto. Y acá hay un tema que a mí, eso sí me sorprende. Uh-huh. ¿Qué nos pasa a los argentinos que no generamos conciencia de los hechos y empezamos a corregir conductas, ¿no? Porque ¿cómo es posible que no esté nucleado todo el sector de lo que significa la hidrovía reclamando esta situación? He escuchado personas que dicen, bueno, no, vamos a ver, porque para no asustarlos. Hay una parte de los empresarios que debe tener miedo tienen miedo de meterse. Cobardía se llama eso, todo, ¿sabes? ¿no? Eso se llama cobardía. Y les digo a lo siguiente, no se van a salvar, no se salvan solos. Frente a la tiranía no te salvas solo. El que cree que se salva solo se termina hundido. Si vos te escondés debajo de la mesa te van a encontrar. Entonces, en esta instancia lo que tenés que tratar de generar es cuerpo. Y llevar luz a los lugares donde ellos quieren esconder las cosas debajo de la alfombra. Y eso únicamente se hace en conjunto y de manera colectiva. Discúlpame. No hay manera de salvarse solo frente a la tiranía. Lo estamos viendo en la mayor parte de las dictaduras de la región, ¿no? La gente del correo, del correo que todavía tiene parte de la familia más que entiendo, dice que si hubiese sido una empresa extranjera como AISA o ya hubiese estado en el CIADI, porque es al revés. Dice que los estafaron a ellos, que el Estado los estafó a ellos, que Kirchner se le quedó con el correo y que siempre lo utilizó como una herramienta política y ahora lo están usando y lo comparan con cómo está la justicia ejecutando las cosas, todo lo contrario que hace con Cristóbal López y con sus empresas. Claro, a Cristóbal le devolvieron todo. Y no se sorprendan. ¿Ya se lo devolvieron todo? ¿Qué están devolviendo todo? Le van a devolver todo. Y no se sorprendan si Lázaro termina ganando alguna licitación en la provincia de Santa Cruz. No puede ser. Mira. Silvina me decía lo mismo, le digo, no puede ser. Tenés razón, Silvina, ¿no te dijo eso? Sí, es posible. En cualquier momento Lázaro vuelve a hacer obra pública. Es posible. ¿Y sabes de qué depende? Depende de estas elecciones. Es increíble. Estas elecciones son, creo, unas de las más importantes de la historia desde el restablecimiento de la democracia. Si ellos llegan a tener el número que quieren, te reforman la Constitución en 2 segundos. Te explico el proceso que fue en Santa Cruz. Te borran la representación de las minorías. Tenés reelección indefinida. ¿Bien? Van a ir por el Consejo de la Magistratura. Van a ir, obviamente, por el Ministerio Público. Y van a ir por la Corte Suprema. Y de ahí a un paso a Venezuela. Entonces, ¿por qué? Porque ya este proceso, déjame decirte lo siguiente, esta gente ya desaparece de la faz de la política. Ya no tienen otra instancia para disputar. Ya huelen a naftalina. Ya no pueden innovar. Y están tan alejados de la gente, porque antes al menos tenían calle, tenían territorio y tenían cierta sensibilidad y podían hacer una lectura de la realidad. Ahora están subsumidos en sus causas y en el temor a ir presos, que la agenda política única y exclusivamente es salvarse.
Claro. ¿Entendés? Entonces eso hace que tengan fecha de vencimiento. Mariana, yo te agradezco A muchísimo vos. esto. Es muy interesante lo que decís. Me quedaría charlando con vos muchísimo.